Mis queridos lectores, seguimos con el monje que vendió su Ferrari y vamos por el capítulo 3, la milagrosa transformación de Julián Mantlé. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizás humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven. Un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Ya saben, mis queridos lectores, hay que trabajar en lo que nos gusta, porque cuando hacemos lo que nos gusta no significa trabajar, significa diversión, significa ayudar a los demás, ayudar a otros o ayudarnos a sí mismos. Seguimos. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón. Aquel cauteloso visitante de Occidente, a medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa. Así como se entusiasmó y sus ganas de vivir, empezó a sentirse más jovial y sereno, y recuperó algo más, la risa. Qué importante es reírse cada día. Vamos a practicar la risoterapia, mis queridos lectores, muy importante. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo, confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si me hubiera recibido una orden interior. Algo que me decía de que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido, dijo Julián. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena,
monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos, que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos, sin excepción, le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas, de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia. Julián trató de describir la belleza de los templos antiguos, esparcidos por el místico paisaje de la India, edificios que parecían leales, guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época mágica. John, yo que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mis roles hasta mi caballo de carreras. Había metido lo poco que me quedaba en una mochila, que se convertiría en mi único acompañante, mientras me imbuía de las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo? Pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Él contestó, en realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Qué importante. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida. Empecé a disfrutar de los pequeños, como ver un cielo estrellado al claro de una luna o empaparme del sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba. Las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India. Fue estando en Cachemirá, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishan, aquel hombre frágil de cabeza rapada. También había sido abogado en su anterior reencarnación. Como solía decir con una sonrisa poblada de dientes, harto del ritmo febril que caracteriza la vida de la moderna Nueva Delhi. También él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez, convirtiendo, convertido en cuidador del templo de la aldea Krishan. Dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. Y hasta aquí lo dejamos por hoy, mis queridos lectores. Vuelvo mañana con ustedes. No se le olvide seguirme, darme un me gusta, un beso muy fuerte y mil bendiciones.